Excelente, ahora estamos grabando. Entonces, en base a lo que acabamos de hablar, lo primero que tenemos que hacer es separar esto en dos integrales. Una va a ser la integral de la raíz de x y otra va a ser la integral de la raíz de 3. Súper. ¿Qué es lo que podríamos hacer ahora? Podríamos decir que nuestra integral de la raíz no tiene ninguna constante numérica. En cambio, esta sí tiene un 3, que está multiplicando afuera, así que, o sea, está multiplicando dentro de la integral, así que lo podemos dejar multiplicando fuera de la integral. Y ahora nos toca determinar cuáles son los exponentes de cada uno de los términos que están aquí en nuestras integrales. En este caso, al ser esto una raíz cuadrada, su exponente es un medio, recordando los exponentes de las reglas, perdón, de los exponentes de las raíces y su relación con las potencias. Y en este caso, nuestro exponente es 0. Por lo tanto, las integrales individuales se pueden resolver. Esto va a ser x elevado a un medio más 1, porque recuerden que se le suma 1 al exponente que habíamos determinado en nuestra raíz, en nuestra integral, y aquí va a ser lo mismo, un medio más 1, donde ese un medio era el exponente que teníamos antes, y esto va a ser más 3 veces la integral de x elevado a 0 más 1 dividido en 0 más 1, donde este 0 aparece porque justamente está ese es el exponente de nuestra función dentro de la integral. Entonces, si es que resolvemos esto, nos va a quedar x elevado a 3 medios, dividido también en 3 medios, más 3x. Bien, porque 0 más 1 va a ser 1. Entonces esto va a ser x elevado a 1 dividido en 1, y ahí tenemos dos de esos unos que desaparecen, ¿bien? O que más bien no anotamos. Los exponentes 1 y las multiplicaciones o divisiones por 1 no se anotan. Y, ¿qué es lo que pueden hacer? Aquí vamos a anotar un paso algebraico extra. Como tenemos dividido en 3 medios, eso lo podemos voltear para que nos quede 2 tercios por x elevado a 3 medios más 3x más la constante de integración, que eso entonces termina el ejercicio. Bien, entonces repaso de la secuencia de pasos que tuvimos que seguir. Separar la integral en las sumas o restas que existan dentro de ella, determinar cuáles son los exponentes de cada una de las funciones potencias que existen. Recuerden que de momento estamos viendo solamente funciones potencias, y esas funciones potencias pueden ser con exponente entero, positivo, negativo o incluso fraccionario, como este de acá, y luego se resuelve cada una de estas utilizando la regla de integración de funciones potencias, que, como ya lo habíamos visto, era si integramos x elevado a n, esa integral es x elevado a n más 1, dividido en n más 1 más la constante de integración. Entonces, como aquí tenemos n igual a un medio, ese exponente se aumenta en 1, y va a ser x elevado a un medio más 1, que es x elevado a 3 medios, dividido también en 3 medios, más 3 veces, porque el 3 estaba multiplicando la integral, x elevado a 0 más 1, dividido en 0 más 1, o sea, 3x solamente. Y ese 3 medios que está dividiendo acá se voltea y se convierte en 2 tercios por la regla de división de algún número por una fracción. Recuerden que al dividir por una fracción, la fracción se invierte y se convierte en multiplicación. Y finalmente agregamos la constante de integración a la hora de terminar nuestro problema. ¿Bien? Súper. Esa es entonces la resolución de este ejercicio, que yo creo que de los que teníamos ayer era el... Sí, yo creo que este era el más complicado, solamente por el hecho de tener la raíz. Bien, les doy entonces un minuto para que copien esto. Tenemos que resolver en la integral de menos 8 dividido en x al cubo. Menos 8 dividido en x al cubo. Entonces aquí me gustaría un poco más de participación de su parte, así que vamos a usar nuestra clásica técnica con la profe Claudia para seleccionar a alguien al azar. Hay 23 personas en la sala y vamos a seleccionar una de esas 23 personas al azar. Casi se me olvida cómo se usaba esto, hace tiempo no lo hacemos. Generador de números al azar, número 20. Le voy a pedir entonces a la profe Claudia que seleccione a la persona número 15, por favor. ¿Quién es la persona número 15? Número 15 es...
6, 12, 15. María Jesús Encina. Súper. Entonces, María Jesús, si por medio del chat o por medio del micrófono, como prefiere, les voy a ir pidiendo ayuda para que me diga cuáles son los pasos que ella cree que tenemos que seguir para resolver este ejercicio. ¿Bien? Entonces, si María Jesús está ahí, que se manifieste con una palabra en el chat. Ah, ya, excelente. Súper. Entonces, María Jesús, vamos a ir repasando los pasos para la resolución de la integral y vamos a ver si aplican este caso. Bien. Entonces, en este caso, en esta integral, ¿hay sumas o restas que podamos separar para separar esta integral en más integrales chicas? No, efectivamente, no hay. Por mucho que hay un signo menos acá, ese signo menos solamente está afectando a este término y no lo pone en relación a otro término. Si aquí hubieran uno menos algo, en ese caso sí. Bien, ya, entonces no hay ninguna integral, o sea, no hay separación de integrales acá en otras más chiquitas. Sin embargo, lo que podemos hacer quizá es sacar alguna constante numérica de la integral que esté multiplicando. Bien, ¿es ese el caso, María Jesús? ¿Crees que hay algún número que podremos sacar multiplicando de la integral? Muy bien. Bien, aquí la compañera responde con un poco de duda, pero efectivamente su respuesta es correcta. El número que podemos sacar acá no es solamente el 8, sino que el menos también se puede ir con el menos, con el 8. Bien, podrían ustedes decir que esto es equivalente a menos 8 veces la integral de 1 partido en x al cubo. Bien, súper, muy bien María Jesús. Entonces aquí tenemos una función que podríamos adecuarla como una función tipo potencia. ¿Cuál es el exponente que crees tú que tiene esta función potencia? Para eso van a tener que recordar qué ocurre con los exponentes negativos y qué efecto tienen en las funciones. Muy bien, su compañera dice aquí, muy bien que esto es x elevado a menos 3, porque esto se puede escribir como menos 8 veces la integral de x elevado a menos 3, porque recuerden que cuando tenemos cantidades que son 1 dividido en algo, ese algo que está en el denominador puede pasar a la parte de arriba de la fracción, o sea, se puede eliminar, entre comillas, la fracción, pasando el denominador arriba, pero cambiando el exponente negativo. Así que en este caso tendríamos una función potencia con exponente n igual a menos 3. Bien, entonces como ese es el exponente, aquí tendríamos 8 por el resultado de nuestra integral. ¿Y cuál crees tú entonces que sería el resultado de esa integral, María Jesús? Así que lo puedes calcular rapidito o bien decirme cuáles son los pasos que necesitaríamos llevar. Muy bien, aquí su compañera dice que eso sería x elevado a menos 2. ¿Por qué x elevado a menos 2? Porque como mi exponente n es igual a menos 3, tiene que ir aquí en el exponente menos 3 más 1. Y al sumarle 1 a un número negativo, lo que estoy haciendo es moverlo más a la derecha de la recta numérica, o sea, moverlo hacia números más positivos. Y a la derecha del menos 3 está el menos 2. Acuérdense de que los números negativos van al revés. Bien, y aquí falta algo porque tenemos que dividirlo por la misma cantidad que va a ser el nuevo exponente de mi función. Así que esto va a ser igual a menos 8 veces x elevado a menos 3 más 1, que es menos 2, dividido en menos 2. Pero acá tenemos una cantidad que se puede simplificar y como yo les dije, les voy a pedir, por favor, les voy a pedir por favor, no, en realidad es por su propio bien, para que ejerciten esto, que puedan idealmente simplificar las cantidades. Bien, entonces aquí tenemos un menos 8 y un menos 2. Los signos negativos se eliminan y el 8 se divide con 2 y el resultado va a ser 4 por x elevado a menos 2 más una constante de integración. Y eso entonces termina este ejercicio. Así que este ejercicio del 4, la integral de menos 8 dividido en x al cubo tiene como resultado 4x elevado a menos 2 más la constante de integración, que como siempre ustedes pueden corroborar que esto esté bien derivando esta expresión
y deberían entonces llegar a lo mismo que estaba dentro de la integral, porque eso es lo que está permitido gracias al teorema fundamental del cálculo. Bien, súper. ¿Dudas con respecto a esto? Aprovechen de preguntar en este momentito. ¿Por qué el resultado es 4x elevado a menos 2 más c? Por todos los pasos que seguimos, bien. No sé a qué te refieres más en particular, pero repasemos todo el ejercicio nuevamente. El menos 8 que estamos multiplicando aquí puede pasar fuera de la integral. Después esta cantidad que es 1 partida en x elevado a 3, lo podemos expresar como x elevado a menos 3, por la propiedad que tienen los exponentes negativos de dar vuelta a los números, entre comillas. Esta es una función potencia con exponente igual a menos 3, así que cuando lo reemplazamos en nuestra fórmula de la integral de una función potencia va a ser x elevado a menos 3 más 1, y finalmente aquí tenemos esta cantidad que va a ser menos 8x elevado a menos 2 dividido en menos 2, los menos se cancelan y el 8 se divide con el 2 y nos va a quedar 4. 4x elevado a menos 2, más la constante de integración que como les decía, se agrega porque no vamos a tener certeza de que esta sea una única función que nos va a dar entonces como derivada esta de acá, porque esta constante numérica podría ser cualquier número, como les he dicho, pero a la hora de derivar va a desaparecer. Bien, espero que eso entonces haya aclarado un poco más el panorama. Ya, genial. Entonces, ahora vamos a hacer algunos otros ejercicios que pueden resultar un poco más interesantes o que van a necesitar un poco más de involucramiento de su parte, y después vamos a aprender, sí, yo creo que lo vamos a aprender en esta parte, una técnica de integración que es bastante útil y bien entretenida. Entonces para eso voy a borrar la parte de acá arriba y les voy a anotar aquí un ejemplo / ejercicio. Vamos a dejarlo como ejercicio. Bien, espero que ustedes lo puedan resolver. Intenten usar la creatividad para resolverlo, ¿ok? Ustedes van a pensar, yo voy a tener que hacer esto, 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 pero va a haber otras maneras en las que se puede resolver también. Y esto tiene que ver un poco con la última técnica de derivación que vimos, que era la de la regla de la cadena. ¿Bien? Ok, les doy entonces unos minutos para que piensen o intenten resolver cuánto es la integral de eso. Es la integral de x más 1 al cuadrado. Bien, entonces, aquí llegaron. Déjenme sus resultados en el chat y díganme lo que hicieron, que muy probablemente lo que pueden haber hecho en realidad, perdón por usar tantas veces los conceptos de probable o probabilidad, o lo que ustedes hubieran intentado hacer es desarrollar este cuadrado de binomio y eso lo hubiera convertido hasta la integral de x al cuadrado más 2x más 1, y después separar esta integral, bla, 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 bla. Pero en este caso en particular pasa algo bien divertido, que esto es eso de acá. Bien, que en el que si ustedes se fijan, lo que hicimos fue tomar esto como si fuera una sola unidad. Digamos que borramos aquí el x más 1 y ponemos una variable, no sé, cualquiera, u, y hacemos la integral de eso, y entonces llegamos al resultado. Y aquí hay una compañera que hizo esto, y que llega efectivamente al resultado, que esto sería x al cubo tercio, más x al cuadrado, más x más la constante de integración. Pero les invito a que ustedes desarrollen esto como un cubo de binomio y se van a dar cuenta que es lo mismo, con una diferencia nomás de la constante de integración. Esto es, y yo sé que hay mucha gente que tiene interés, así que por lo mismo se los menciono ahora, este es un ejemplo de una técnica de integración que se llama sustitución, que es muy parecido a lo que hacíamos en la regla de la cadena. Bien, si es que ustedes quieren buscar cómo se resuelve una integral por sustitución, vayan entonces a buscar un poco más de esto en alguno de los libros guías que yo les di, que estaba en el documento, perdón, en nuestra carpeta de Google Drive, donde estaban todos los libros,
o si quieren pueden buscar alguna, algún otro video en YouTube o alguna otra fuente. Bien, pero sí, vamos a usar la regla de la cadena aquí en la parte de las integrales para ver qué está pasando aquí con las integrales por sustitución, que son bien entretenidas, que nos van a permitir resolver algunos problemas más complejos, como por ejemplo esto de acá. No los vamos a resolver ahora, pero en caso de que ustedes quieran saber cómo van haciéndose estos problemas, como la integral de raíces más complejas, la raíz de 2x más 1, o funciones como esta, bien, la integral de x partido en x al cuadrado más 1. Bien, que son problemas fascinantes, creo yo, y que espero que podamos alcanzar a verlos en profundidad. Yo sé que la gente de cuarto medio se va a desocupar o va a terminar sus clases un poquito antes que la gente de tercero, pero están, por supuesto que, o sea, siempre van a ser aquí bien recibidos y recibidas en mis clases, en caso de que quieran seguir viniendo. Bien, ya. Eso entonces es el paréntesis para mencionarle esta técnica de integración por sustitución que la vamos a usar en algún momento. Bien, vamos a ver ahora reglas de integración de otras funciones. Bien, ¿cuáles son esas otras funciones? Aquí tiene una compañera que se me metería solo a sus clases. Genial. Entonces, ya vimos esta, que era para funciones potencias, o más general para polinomios. Pero aparte de eso, teníamos otras funciones, que eran la exponencial y la logarítmica. Que esas fueran entonces las dos funciones, las otras dos principales funciones que vimos. En cuarto medio, en matemática común, vimos también funciones trigonométricas, que esas también tienen una derivada, y si tienen interés en eso, en saber cuáles son las derivadas de las funciones trigonométricas, podemos hablarlo también, pero no lo vamos a ver porque en tercero medio no las vimos. Bien. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué pasó con las funciones potencia? Los polinomios se ven en primero medio, así que no es mucho lo que necesitan saber de eso. Entonces, la función exponencial, para encontrar cuál es su regla de derivas de integración, tenemos que recordar cuál era su regla de derivación. Sabemos que la derivada de una función exponencial a elevado a x es la misma función a elevado a x por el logaritmo natural de la base. Y esa era la regla de derivación de la función exponencial. Y ustedes quizás piensen que la integral va a ser algo muy similar, y efectivamente, es cierto, es algo muy similar. ¿Cómo podemos saber qué tan similar es? Tenemos que usar el hecho de que la integral es la operación opuesta a la derivada. Bien, entonces, ¿cómo funciona eso y cómo lo podemos usar aquí a nuestro favor? Cuando en matemática tenemos una operación opuesta a otra, las podemos usar si es que la aplicamos a ambos lados de una igualdad. Por ejemplo, si sabemos que la raíz de x, la raíz cuadrada de x es igual a 8, lo que podemos hacer es elevar al cuadrado en ambos lados, y así podemos saber que x, porque el cuadrado elimina a la raíz, es igual a 64. Entonces, en este caso, la operación que vamos a aplicar es la integral a ambos lados. Y cuando usamos la integral a ambos lados, vamos a poner aquí integrar a ambos lados. Integral a ambos lados. Cuando hacemos eso, en el lado izquierdo vamos a tener la integral de una derivada. Pero al igual como teníamos con la raíz cuadrada y con el elevar al cuadrado, la integral y la derivada son opuestas, así que del lado izquierdo solamente me va a quedar el a elevado a x. Y del lado derecho vamos a tener la integral de a elevado a x por el logaritmo natural de a, todo eso integrado con respecto a dx. Pero por nuestras reglas de integración previas, aquí tenemos una constante que está multiplicando enfrente. Entonces, que está multiplicando y que podemos pasar enfrente de la integral. Eso quise decir. Entonces, este logaritmo natural de a lo podemos anotar aquí. Y finalmente, lo que podemos hacer entonces es pasar esto dividiendo
al otro lado, lo que nos lleva a la integral de nuestra función exponencial. Cuando tenemos una función exponencial dentro de la integral, el resultado va a ser la misma función, pero ahora dividida por el logaritmo natural de la base más la constante de integración. Y esa es entonces la regla de integración para funciones exponenciales. Y tenemos, por supuesto, el caso particular de la función exponencial más famosa, la integral de e elevado a x es e elevado a x más una constante de integración, porque este dividido en el logaritmo natural de e, acuérdense que el logaritmo natural tiene una base que es igual a e, y por lo tanto el logaritmo natural de e es igual a 1. Así que este es un pequeño resquicio o un pequeño, ¿cuál es el término matemático? Un corolario, ¿bien? Que esa es una consecuencia inmediata de algún teorema. Entonces, nuestro teorema aquí es que la regla de integración de funciones exponenciales es esta, y esta es una consecuencia inmediata para el caso particular de e elevado a x. Entonces, ahora tenemos una nueva herramienta en nuestras reglas de integración que nos va a permitir ampliar nuestro abanico de posibilidades. Y a estas funciones se les va a trabajar de la misma manera que teníamos las funciones potencias. Si es que están presentes en una suma, va a tener que separarse la suma. Si es que hay una constante enfrente, esa constante va a tener que pasar multiplicando hacia afuera. Y así. Bien. Fíjense que si derivan esto, al derivarlo aquí, esta es una constante que está multiplicando, dividiendo en realidad en este caso, así que va a quedar fuera de la derivada, y la derivada de a elevado a x es a elevado a x por el logaritmo natural de a, así que se cancelan los logaritmos naturales y llegamos justamente a la cantidad que está dentro de la integral. Así que todo en orden, vamos bien. ¿Ok? Vamos a ver entonces cómo se aplica esto. Vamos a anotar aquí en nuestro rinconcito de las fórmulas. La integral de a elevado a x es a elevado a x dividido el logaritmo natural de a más c. Y vamos a hacer entonces un ejercicio. Para hacer eso voy a pasar al otro lado de la pizarra y voy a anotarlo por acá. Y vamos a borrar entonces esto, porque lo importante al final es la fórmula que anotamos del lado de allá. Ejemplos de esto entonces, ¿qué vamos a tener? La integral de 2 elevado a x, por ejemplo. En este caso tenemos que identificar no un exponente, sino que tenemos que identificar la base, y la base a es igual a 2. Entonces la función que resulta de la integral va a ser 2 elevado a x, eso se mantiene, dividido en el logaritmo natural de 2 más una constante de integración. Y eso entonces es todo, en este ejercicio al menos. Bien, identificamos cuál es la base. Vemos entonces que la base es 2, por lo tanto el resultado de la integral va a ser igual a la misma función que estamos integrando, pero dividida en el logaritmo natural de la base más una constante de integración. Otro ejemplo, para aplicar todas las reglas de integración básicas que hemos visto hasta el momento. Vamos a tener la integral de 8 por 1/3 elevado a x. En este caso lo que tenemos es una constante numérica que está multiplicando mi función, y eso entonces va a poder salir de la integral. Y ahora tenemos la integral de una función exponencial, cuya base, la base de la función exponencial, en este caso es 1/3. Entonces vamos a tener 8 por 1/3 elevado a x dividido en el logaritmo natural de 1/3 más la constante de integración. Y aquí, si ustedes quieren ponerse elegantes, pueden decir que el logaritmo natural de 1/3 es menos el logaritmo natural de 3 y hacer un par de cositas más. No, en realidad no es mucho más lo que se puede hacer en este caso. Bien, podrían dejarlo hasta acá si es que quieren. Y finalmente, último ejemplo que vamos a desarrollar.
Es uno donde se usa una combinación de funciones. ¿Qué pasa si tenemos la integral de 1 más, bueno, vamos a poner 2, vamos a poner 1 más e elevado a x? En este caso vamos a tener que, como hay una suma acá, esa suma debe separarse en dos integrales. Vamos a tener la integral de 1 más la integral de e elevado a x. Y la integral de 1 es, como ya hemos visto, es una función potencia, y la integral es x. La integral de e a la x es e elevado a x más la constante de integración. Bien, donde usamos aquí el hecho de que habíamos visto previamente que la función exponencial es la única que tiene su integral igual a sí misma. Y también, por lo mismo, es la única que tiene su derivada igual a sí misma. Es la única función que cumple con eso. Ustedes pueden derivar e a la x un montón de veces y van a obtener siempre el mismo resultado. Bien. Ejercicios para quienes quieran un desafío extra a la hora de almuerzo, a quienes les gusta pensar en matemáticas durante la hora de almuerzo. Vamos a dejar algunos ejercicios acá para no borrar eso, porque seguramente hay gente que todavía está anotando. Lo voy a dejar ahí presente. Lo voy a anotar de este otro lado de la pizarra. Vamos a dejar dos ejercicios propuestos. O tres, ¿qué dice el público? No sé. Voy a pensar en dos de momento. Recuerden que estos son ejercicios que no necesariamente ustedes tienen que hacer. En realidad yo nunca les he obligado a hacer algo, es solamente una sugerencia para que ustedes adelanten un poco de materia quienes son más entusiastas. Bien, ¿cuál es la integral de 2 elevado a x más 1? ¿Cuál es la integral de un cuarto elevado a 2 menos x? Bien, y un tercero, uno un poco más malintencionado, que eso no lo vamos a resolver en clase. Estos dos sí los vamos a resolver en clase. ¿Qué podría ser? No se me ocurre ninguno demasiado malintencionado, así que lo vamos a dejar hasta ahí de momento. Bien. Entonces, si es que quieren aprovechar, ¿cierto?, una parte de este ratito de almuerzo para desarrollar algunos ejercicios matemáticos, intenten desarrollar la integral de 2 elevado a x más 1. Ahí ustedes tienen que usar las propiedades de las potencias y darse cuenta qué significa ese x más 1. Y lo mismo en este caso, un cuarto elevado a 2 menos x. Bien. Después de esto lo vamos a relacionar con esta técnica de integración que se llama integral por sustitución, que vamos a ver, yo creo que el martes de la próxima semana. Bien, o no, el martes de la próxima semana teníamos puesto una evaluación, quizá más adelante. Entonces, bien, ya. Eso, jóvenes, eso por este rato. Espero que esta gran carga densa de materia les haya quedado clara, y lo nuevo que vimos hoy, que es que vimos recién, perdón, que es la integral de la función exponencial, la vamos a seguir desarrollando en la siguiente hora de la tarde, después del almuerzo. Bien, cuídense mucho, que estén muy bien, y cualquier duda que tengan, guárdenla para preguntarle en la tarde. Hasta más ratito. Chao, profe.